Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, doctora María Paz Gervis. La invitamos a un diálogo para conocer temas importantes de coyuntura. Y dado los hechos y el último dictamen, quisiera empezar porque ya sectores respetables del sector de la producción ecuatoriana han observado la actuación de la Corte Constitucional, luego para hablar también del tema de la consulta popular sobre el ITT. Doctora María Paz Gervis, ¿qué piensan ustedes de este pronunciamiento de la Corte Constitucional que de alguna manera niega la vigencia del decreto que buscaba la reestructuración empresarial? Muy buen día a María Paz Gervis. Buenos días, estimado Miguel, y buenos días a todos quienes nos escuchan por este medio. Pues efectivamente, como pasa para la mayoría de ecuatorianos, desde el sector empresarial hemos recibido esta noticia con profunda preocupación. Lo que nosotros observamos es que, por un lado, la Corte Constitucional se encuentra, a través de sus dictámenes, nos ha mostrado un profundo divorcio y enajenación de la realidad ecuatoriana. Parecería no ver las necesidades económicas, las necesidades de empleo y las necesidades de la ciudadanía. Creo que cuando vemos una serie de decisiones que se mueven más bien en el campo de los principios ideológicos, de las convicciones, de la política, creo que ya no caben ni siquiera los análisis de orden jurídico, porque lo que nosotros vemos es que la principal corte del país, con todo el respeto que se merece y que se ha ganado por quienes la integran, en un momento clave de la coyuntura política, asume un rol más bien como de legislativo. Daría la sensación de que la Corte, a través de las expresiones que ha hecho frente al presidente de la República, frente al gobierno nacional, estaría más bien asumiendo un rol de orden político, de buscar un peso en el ejercicio del poder, desnaturalizando el rol de esta Corte, ¿no es cierto? Y frente en concreto al tema puntual de la ley de reestructuración empresarial, vale la pena que como país hagamos un análisis de la situación económica que vive el país, una visión más integral sobre las necesidades económicas del país, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación del déficit fiscal? ¿Cómo vamos nosotros en términos de créditos? ¿Cuáles son las brechas laborales que cada día se siguen ampliando frente además a un escenario electoral que genera de por sí una estabilidad, una falta de certeza? Entonces yo creo que si nosotros vamos mirando todo esto en su conjunto y atando un poco al tema que nos convoca para la conversación de esta mañana, que es este tema precisamente de las elecciones, la discusión del Yasuní, lo que parecería que ocurre en el Ecuador es que estamos en islas independientes, ¿no es cierto? Divorciadas de unas de otras, donde cada uno de los actores, llámese Contraloría, llámese Corte Constitucional, llámese miran en su propio pedazo, en su propia trinchera, y no miran el país, y no miran las necesidades nacionales, sin perjuicio de que estos precedentes jurídicos son absolutamente perniciosos para los acuerdos comerciales que estaban sobre la mesa, como puede ser, vemos lo de Costa Rica, vemos lo que vendría en el acuerdo con Canadá, cualquier acuerdo que incluya alguna cláusula arbitral, es decir, nos deja en una posición muy complicada una vez más, como se diría comúnmente, una mancha más al tigre, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras algunas decisiones en el nivel político enajenado de la situación cotidiana se seguirán dando, nosotros en el marco del empleo, del trabajo, de la vida cotidiana, de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, seguimos trabajando con entusiasmo. Doctora María Paz Gervis, de cualquier manera, este antecedente, cuando estamos a puertas del fenómeno del Niño, no pudiera complicar el no dar paso a la reestructuración empresarial. Incluso en el dictamen de la Corte se señala que el decreto se contrapone a derechos laborales, cuando precisamente el decreto pretendía buscar incluso solución en ese sentido.
Fíjese usted, todavía estamos analizando las decisiones, insisto en que no terminamos, si cabe el término, con el error gramatical en castellano, que eso supone, no terminamos de salir del absorto, ¿verdad? Creo que desde la visión jurídica siempre nos queda la duda de cuál es la comprensión que tiene la Corte Constitucional frente a la calificación de urgencia económica de los decretos, considerando que tal como establece la Carta Magna, esa es una potestad exclusivamente del presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, en esta lógica de entrar a analizar qué es urgencia económica y qué no, en mi humilde entender y en el entender de los ecuatorianos y ecuatorianas que estamos desesperados por trabajar, por generar empleo y a través del empleo generar bienestar para más familias en el país, nos deja completamente perplejos estas interpretaciones muy sofisticadas, muy argumentadas en la teoría de lo jurídico y poco apegadas a la realidad, ¿no es cierto? Y quizás para ver si podemos atar un poco con el tema que nos reunía a conversar esta mañana, insistir en que lo que se nos viene frente al fenómeno del niño es de proporciones no calculadas, porque así es como son los fenómenos naturales, ¿no es cierto? Entonces podemos tener una leve idea de qué es lo que puede pasar, pero no podemos tener certezas, y es muy difícil en un contexto de debilidad institucional, de debilidad, de estabilidad jurídica, en nosotros poder hacer planes, ¿no es cierto? Entonces no creo que la decisión de la Corte en sí perjudique más. Lo que creo es que nos quita las herramientas que podríamos tener desde los distintos actores del Estado para dar cuenta y para enfrentar una crisis que se vendría de ser, como los científicos anticipan, sería de proporciones inmensas, y que adicionalmente, como suele pasar en estos casos, golpearía a las clases menos favorecidas. Y es precisamente en esas clases menos favorecidas donde debemos pensar, donde debemos concentrarnos, más allá de quedarnos quizás en la ambición de crear estos dictámenes de gran calidad jurídica, rembombantes, doctrinarios, y quizás acercarnos un poco más a lo que necesitan la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas y las familias de nuestro país. Uno de los objetivos de este decreto de reestructuración empresarial era de alguna manera poder salvar a las empresas que hay que buscaba determinar mecanismos para que precisamente las compañías que afrontan dificultades financieras logren acuerdos con sus acreedores y reestructuren su organización para mantener su funcionamiento. ¿Esto pudiera complicar aún más la situación en la que se encuentran algunas empresas en el Ecuador? Definitivamente, Miguel, como le decía, sobre todo frente a esta expectativa incierta que sería el fenómeno del niño, ¿no es cierto? Pensemos nosotros que la experiencia que se vivió en la pandemia nos sirvió mucho en medio de esta situación tan dramática, de esos escenarios tan inciertos que enfrentamos en aquel momento, el contar con algunas herramientas legales que daba un respiro a las empresas, ¿no es cierto? Y aquí también esto va dirigido a todas, pero siempre hay que pensar en la pequeña empresa, ¿no es cierto? Habitualmente los grandes capitales son los que tienen mayor capacidad de reacción frente a las crisis. Y recordemos también que en nuestro país el mayor número de plazas de empleo se concentra en las pequeñas y medianas empresas. Pero creo también que debemos proteger a todas, porque no podemos dejar de pensar en el motor económico. El motor económico es el sector privado, es el sector productivo en nuestro país. Y cuando hablamos del motor económico, no estamos hablando de esos dólares que se cuentan allá distantes en el Banco Central. Creo que es muy importante ciudadanizar esto. Estamos hablando de las plazas de empleo, estamos hablando de la recaudación tributaria que permite cumplir con los mínimos que se cumplen en nuestro país, porque sabemos que ahí hay grandes deudas, ¿no es cierto? Entonces parecería que no es muy estratégico el bajar la posibilidad o el desmontar la posibilidad de recaudación tributaria cuando el dinero que se recauda hasta ahora evidentemente no alcanza, junto con la gestión administrativa, para para cubrir los servicios básicos. Entonces, más allá de buscar, por un lado tenemos unas tendencias que tienden a querer buscar siempre más impuestos, que tenemos claro que esa no es la solución, porque eso pone problemas a las empresas, y que más bien hay que revisar y concentrarse en la calidad del gasto. Y ahí es donde nuestros gobernantes en general tienen una deficiencia.
pero un poco en lugar de estar hablando de esas discusiones, de cómo se distribuye mejor lo que se tiene, de cómo se generan incentivos para que se generen más empleo, para que exista menos pobreza, estamos un poco despistados hablando de otros temas. Doctora María Paz Gervis, en definitiva, el no dar esta herramienta legal de reestructuración empresarial pudiera, en muchos casos, las empresas que están en crisis automáticamente tendrían que cerrar sus puertas. Puede ser, no me gusta especular, pero creo que es importantísimo para quienes nos escuchan pensar que cuando hablamos de las empresas que estarían en problema no son estos monstruos sin rostro, cuyos daños o cuyo impacto se quedan en las manos de pocos. Tenemos que pensar que cuando hablamos de las empresas estamos hablando de la fuerza laboral, estamos hablando de los ciudadanos, estamos hablando de las familias, estamos hablando del efecto cascada sobre la cadena productiva, estamos hablando de esta empresa que deja de comprar a los agricultores, de esta empresa que deja de generar impuestos para el Estado, de esta empresa que deja de generar empleo formal y de calidad con derechos para la ciudadanía. Bien, quisiera plantearle el otro tema respecto de la consulta popular sobre el Yasuní. ¿Cómo va a impactar el que, si el pueblo ecuatoriano resuelve que se deje de explotar petróleo en condiciones diferentes? Porque lastimosamente en el país olvidamos, no tenemos presente los hechos ocurridos en la historia reciente. La consulta del Yasuní fue propuesta hace aproximadamente 10, 11 años en otras condiciones. La propuesta era no explotar el Yasuní cuando aún no había empezado este trabajo, y se buscó una alternativa para recoger recursos del exterior. Eso fracasó. Y por ello en ese gobierno se resolvió ir a la explotación en una pequeña parte del Yasuní. Ahora, cuando le está generando recursos a una escuálida caja fiscal, suspender, ¿qué implicaciones tendría, doctora María Paz Gervis? Efectivamente, Miguel, nosotros vemos con profunda preocupación este escenario que se daría a partir de la consulta popular. Y aquí es importante hacer algunas precisiones. En primer lugar, decir que desde el sector productivo ecuatoriano nosotros estamos absolutamente comprometidos con el medio ambiente. De hecho, lo que nosotros promovemos desde la Cámara de Industrias y Producción y desde la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, promovemos las prácticas sostenibles, sustentables, la economía circular. Estamos muy preocupados de que el impacto ambiental disminuya por una lógica de supervivencia básica. Aquí no, creo que es importante romper un poco el maniqueísmo en el que hemos caído muchas veces a partir de estas corrientes que pueden ponerse muy de moda. Es el proteger el medio ambiente, es una decisión fundamental para la humanidad como una lógica de supervivencia. Ahora bien, esa defensa del medio ambiente no puede taparnos los ojos frente a la situación. Es decir, lo que nosotros no podemos ir es simplemente a objetivos que se han planteado muchas veces desde el desconocimiento, desde la falta de visión y de comprensión de lo que es el Ecuador, inclusive en unas lógicas de desinformación que pueden ser un poco perversas con la realidad nacional. ¿Y a qué me refiero? Creo que es importante establecer que en Yasuní existe una operación petrolera con un impacto ambiental controlado, y con esto no sugiero siquiera que no se pueda mejorar. Seguro que se puede mejorar. Seguro que es prudente entrar a evaluar las formas de explotación. Seguro que lo fundamental en este momento es plantear a una transición ecológica distinta, un desarrollo y una transición productiva a largo plazo que reemplace a productos tradicionales de explotación, como por ejemplo el petróleo. Pero esa discusión y ese análisis científico de investigación debe tener una base académica, debe tener un plan a largo plazo. Lo que no se puede es un día, buenas y primeras, decir, bueno, vamos a dejar de explotar
un espacio, una operación que ya existe vigente, que ya genera recursos, que tiene comprometidos recursos del Estado, donde dependen muchas plazas de empleo, donde depende el desarrollo de zonas enteras, de provincias como Pastaza, Orellana, que se ha constituido de cualquier modo un foco fundamental del desarrollo del país, que dinamiza la economía nacional y local, que genera no solo los empleos directos a los que yo me refería, sino también empleos indirectos. Creo que eso es profundamente peligroso. Entonces, a manera de síntesis, como primera idea, creo que es importante señalar que desde el sector productivo estamos comprometidos con la protección del medio ambiente como los que más, nuestras prácticas cotidianas, quizás sin consulta popular, sin tanto sin mecanismos de propaganda, están ahí. Cada vez incorporamos mucho más las buenas prácticas y las compartimos entre las empresas, pero definitivamente nos preocupa y estamos obligados a mirar la película completa. A nosotros nos preocupa el impacto que tendría la suspensión de de la explotación repentina. Hay que saber que como dato en el bloque ITT hay 225 pozos petroleros en funcionamiento que producen 54.800 barriles diarios de petróleo. Esto quiere decir que se explota cerca de 80 hectáreas dentro del Parque Nacional Yasuní, de un total de alrededor 818.500. Esto quiere decir menos del 0,01% del parque. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea, a mí, por ejemplo, me sirve mucho estas comparaciones gráficas. Pensemos que la proporción sería el territorio de la provincia de Pichincha y la explotación se encontraría en la zona del Parque de la Carolina. Con esto no insinúo que no importe ese pedazo, claro que importa, pero si ya existe una operación en marcha y hay buenas prácticas y se las puede mejorar, el impacto de dejar de hacerlo sería definitivamente peor. ¿Para quiénes? Para los ecuatorianos y ecuatorianas. Y eso no solo sería un impacto económico, sino un impacto en el desarrollo del sector. Definitivamente, como le decía, nosotros hablamos de los 1.330 millones que representan un déficit global del 1% del PIB. Si es que nosotros hablamos de la suspensión esta inmediata, pero no estamos hablando todavía del costo económico que tiene desmontar la operación que ya está ahí establecida. No estamos hablando de los empleos directos, de los empleos indirectos. No estamos hablando de la afectación a las empresas públicas, que cuando hablamos de empresas públicas, por el desprestigio quizás que muchas de ellas tienen, la ciudadanía tiende a pensar que son allá las empresas públicas. Y cuando hablamos de empresas públicas estamos hablando de nosotros, de nuestros bolsillos, de nuestro futuro, de los derechos y de la garantía de nuestros hijos, de las escuelas, de los hospitales públicos. Tenemos que hablar de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la importación de los derivados que subirían el costo, de todo lo que esto implica, ¿no es cierto? Y para que se haga una idea, Miguel, cuando hablamos de estos 1.330 millones que representaría el déficit del 1% más o menos del PIB, está estimado que más o menos este sería el impacto que generaría el fenómeno del Niño. Entonces nosotros nos enfrentaríamos a un año de pierde sin ningún plan responsable concreto a mediano plazo. El país, con estos pronunciamientos, con estas perspectivas, doctora María Paz Gervis, no es un Ecuador bloqueado. Por un lado, que no se explote el petróleo en una zona que está siendo productiva, como usted bien decía, con todos los recaudos para evitar cualquier hecho que atente contra el medio ambiente y la biodiversidad. Pero el contraste, que no se explote el petróleo allí y que tampoco se eliminen los subsidios que distorsionan el manejo de los derivados de los combustibles y que benefician a los que sí pueden pagar. Aquí hay un país bloqueado porque no hay cómo hacer esto. Es un país bloqueado, como usted bien señala, Miguel. Efectivamente, el impacto económico es tremendo, ¿no es cierto? Monstruoso, pero también creo que tenemos que hablar, si nos vamos a cifras, del cese de actividades que afectaría a 7 comunidades indígenas, con más de 2.500 habitantes, con convenios firmados con el Estado para asistencia social. Y cuando yo hablo de esto, jamás insinúo que esas comunidades estén en el más alto nivel de desarrollo, que no hay nada que mejorar, que todo va muy bien. No.
pero si nosotros observamos esas deficiencias, esas carencias que existen en esa población y al menos cuentan con el desarrollo que genera las plazas de empleo que se dan en torno a la explotación petrolera. Estamos hablando más o menos de 915 empleos directos en el caso de Petroecuador. Entonces, lo que yo no escucho en ninguna de las propuestas, más allá de la consulta popular y de la importancia de proteger el medio ambiente, que es legítimo, ojo, nadie nos plantea cómo se va a reemplazar eso ahora. ¿Cómo se va a reemplazar esto mañana, el día que esto entre en vigencia? Considero yo que es una tamaña irresponsabilidad. Fíjese usted que la Constitución de la República establece que todos los años debe haber un incremento, es decir, anualmente hay un incremento del presupuesto general del Estado para el sector de educación y para el sector de salud, en un mínimo, como establece la Constitución, de 0,5% del PIB. Sabemos que esto no ocurre, que lo aprueban en el presupuesto general del Estado, que con frecuencia no se alcanza esta ejecución y que aún con la ejecución, entre otras cosas, entre paréntesis, también la mala administración, pero podemos estar de acuerdo en que la educación pública y la salud pública en términos generales es deficiente. Y sin embargo, estamos dispuestos en un abrir y cerrar de ojos a disminuir inclusive los ingresos que el Estado va a tener. Entonces, creo que es indispensable la coherencia en esa línea de coherencia de lo que los derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas nos convocan. Estaría el plantearnos seriamente la suspensión de los subsidios, porque por un lado estamos dispuestos a suspender repentinamente, afectando a la seguridad jurídica, a la planificación, a todo lo demás, una explotación petrolera, y sin embargo queremos con el mismo ahínco mantener subsidios para el consumo del combustible. Entonces creo que ahí nos hace falta un tema de coherencia, de responsabilidad, de civismo y de visión de país de futuro, más allá de la tarima electoral o de las novelerías del momento. Doctora María Paz Gervis, por tanto, ¿cómo ejercer un voto responsable? Dimensionando las implicaciones de lo que sucedería en el supuesto caso de que se resuelva que el petróleo quede bajo tierra. Yo creo que lo fundamental para esa decisión y para todas las demás es tratar de abstraernos un poco de la tarima, ¿no es cierto? Yo iniciaba este diálogo hablando del maniqueísmo, ¿no es cierto? Nosotros nos exponemos siempre a esta disputa tan pobre y tan superficial de los buenos y los malos, los que quieren el medio ambiente y los que no quieren al medio ambiente. Y yo creo que nuestra obligación ciudadana debe ser quienes nos importan las personas en su conjunto, los que defendemos o nos preocupamos por el desarrollo de la mayoría, no solo de unos pocos, porque el momento que tomamos decisiones así de arbitrarias y de sesgadas, estamos garantizando los valores o los caprichos de unos poquitos que seguramente tienen un plato de comida servido y garantizado todos los días en su cocina, ¿no es cierto? Pero yo creo que nuestra responsabilidad como ecuatorianos y ecuatorianas es precisamente pensar en esta sociedad de brechas socioeconómicas profundas, donde como Estado debemos garantizar el acceso y la mejora de condiciones, y eso no se hace afectando a la seguridad jurídica de los contratos, eso no se hace creando esos precedentes nefastos, eso no se hace desmontando una inversión millonaria de la noche a la mañana y suspendiendo una fuente de empleo. Y por eso es importante un voto ciudadano responsable, informado. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos y candidatas? ¿Cuáles son los mecanismos para alcanzar esas propuestas? ¿Qué viene después de la novelería de no quiero que se explote, sí quiero que se explote? ¿Cuáles son esas decisiones concretas? Creo que esa es nuestra responsabilidad, acordarnos que como ciudadanos y ciudadanas no solo tenemos derechos, sino que en la misma dimensión tenemos obligaciones. Y una de estas es un voto informado. ¿Le preocupa a usted este panorama hoy en un régimen de transición por las circunstancias que nos ha llevado por esa decisión de la Corte Constitucional que habilitó el juicio político y que el Ejecutivo usó la herramienta de la disolución de la Asamblea? ¿Cuánto preocupa? Porque estamos en una suerte de incertidumbre y con problemas que se plantean como el advenimiento del fenómeno del Niño. Me preocupa profundamente, al sector empresarial nos preocupa, porque mientras estas discusiones de orden político y, como decía yo, inclusive muchas veces de altos grados de sofisticación, de doctrina jurídica ocurre,
nosotros nos encontramos en terreno, en la realidad, donde se generan empleos, donde se cultivan productos, donde se construye, donde se garantiza empleo de calidad, empleo seguro, empleo dentro de la ley, que se traslada en seguridad para las familias ecuatorianas. Nos preocupa, nosotros no podemos tener control sobre esos efectos exógenos como pueden ser el fenómeno del Niño, evidentemente, y creemos que como mínimo deberíamos tener control sobre las decisiones que se hacen al interior del país y en el proceso de toma de decisiones. Sin duda, la inestabilidad genera incertidumbre y eso no abona a la atracción de inversión. Y la inversión no es un cliché ni una discusión sofisticada como algunos han querido plantear. Atraer inversión se traduce en generar empleo y desarrollo social. Significa menos niños desnutridos, significa más niños y niñas yendo a escuelas, significa más mujeres con empleo, con autonomía financiera, que no sean víctimas de violencia. Para todo eso nosotros necesitamos recursos, necesitamos seguridad jurídica, necesitamos planes de desarrollo a largo plazo. ¿Y este panorama no genera precisamente certezas, sino incertidumbre? Definitivamente. Creo que tanto las decisiones de nivel político, jurídico, y todos estos movimientos donde nos plantean una propuesta como cuidar el medio ambiente, que es lo que nos convoca a todos desde hace años. Existimos sectores que trabajamos arduamente para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas, pero que seguimos mejorando las prácticas, pero que no nos podemos dar el lujo de mirar con sesgos de una sola dimensión, sino que estamos obligados a mirar la película completa con toda la dimensión y la complejidad que implica el desarrollo social y un país como el Ecuador. ¿Y el sector productivo, el sector industrial, empresarial, piensa hacer alguna observación, un pronunciamiento respecto de lo que ha hecho durante los últimos tiempos la Corte Constitucional y que de alguna manera afecta a la normalidad frente a las emergencias que se advierten? No nos corresponde. Nosotros no somos actores de la esfera del política coyuntural. Nosotros tenemos un trabajo a largo plazo que sigue una línea y unos objetivos. Cuando es el caso y debemos y creemos que podemos intervenir dentro del marco jurídico, como por ejemplo los recursos de amicus curiae, lo hacemos. Cuando nosotros somos invitados por los distintos actores para vertir sugerencias, opiniones y análisis técnicos sobre proyectos de ley, lo hacemos, pero nuestro rol no es entrar en esa disputa, sería una pérdida de tiempo, cuando además vemos que hay una tendencia de corte más bien ideológica que está establecida y nosotros no tenemos tiempo que perder mientras tenemos que seguir resolviendo la realidad de la mayor parte de empleos que se generan en el país, que los empleos formales se generan desde el sector productivo. Nosotros miramos hacia adelante y yo invito a eso, tenemos que mirar hacia adelante. Creo que la suerte ya está echada en estos meses. Los ecuatorianos y ecuatorianas somos muy resilientes, demostramos que siempre tenemos capacidad de reacción, pensamos en el futuro con optimismo, haciendo lo que sabemos hacer y defendiendo siempre la existencia del Estado por sobre las amenazas que existen. Bien, a la presidenta de la Cámara de Industria y Producción de Pichincha, doctora María Paz Gervis, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias a usted y unos buenos días. Muy amable, muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:08 a.m. en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Más de entrevistas en la revista de Opinión Democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Hija, ¿ya sabes por quién vas a votar? No, papá. Ya voy a ver por quién voy a votar y te aviso, ¿ya? Chao. Óyeles, ¿y ahora por quién voto? El Consejo Nacional Electoral tiene la información que necesitas. Conoce los planes de trabajo y propuestas de los candidatos en www.cne.gov.es o ingresa a CNE App. Así de fácil. También podrás conocer las preguntas que se plantearán en la Consulta Popular Nacional del Yasuní y Chocoandino, que